Hola, soy Nuria de Soy Cuerpo y acompaño a mujeres que han experimentado un trauma que les genera síntomas físicos y psicológicos y les ayudo con mi método de terapia corporal emocional. Si te sientes reconocida en esta definición que he dado, quédate aquí porque te voy a explicar cuál es el proceso a seguir para solventar, para vivir más allá de ese trauma que has experimentado. Vamos a por ello. Lo primero de todo es definir qué es un trauma. Un trauma es una herida emocional, es decir, es un suceso que tú has vivido que te causó dolor emocional y que ese dolor emocional ahora te causa unas consecuencias físicas o psicológicas. Puede ser, por ejemplo, que a raíz de eso ahora experimentes codependencia en tus relaciones, que tengas insomnio, que tengas ansiedad o quizá cosas como dolor de espalda, migrañas, síntomas de este tipo. Un trauma es algo que puedes haber vivido en tu infancia o incluso en tu vida adulta. Y no pienses tampoco que tiene que ser algo como súper duro, como una experiencia de malos tratos, porque a veces como la palabra trauma queda demasiado como grandilocuente. Y no, quizá es algo más sencillo, como que, por ejemplo, se murió tu perro y no has podido superar esa pérdida. Otro tipo de traumas que yo he tratado en consulta son, por ejemplo, el experimentar, el tener que convivir con una enfermedad crónica, el haber vivido una infancia llena de exigencias donde no había tiempo para el placer, para el disfrute, para el juego o incluso el haber perdido una hija una semana antes de salir de cuentas. Imagínate lo duro de esta experiencia. Como ves, hay muchas causas que pueden haber provocado un dolor emocional en ti, que se haya generado ese trauma en ti. Pero hay una cosa que une a todos los traumas, que es la represión emocional. Cuando experimentamos un golpe en la vida, lo que sucede es que como mínimo vivimos una emoción. Puede que sea más de una, pero como mínimo siempre va a haber una. Lo que sucede es que reprimimos estas emociones o bien porque somos demasiado pequeñas y no tenemos experiencia vital suficiente, o bien porque somos adultas y nadie nos ha enseñado cómo gestionar esas emociones. Entonces, lo que necesitamos hacer para sobrevivir a esa experiencia, para pasarla, es reprimir todo eso que es difícil y que estamos experimentando. Entonces, lo que sucede para reprimir todo esto es que necesitamos tensar el cuerpo, porque las emociones son reacciones corporales. Y te voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, si sufres tristeza, la reacción va a ser que vas a tener ganas de llorar. Pero si no quieres vivir toda esa tristeza, lo que vas a hacer es tensar tus ojos para que no salgan las lágrimas y probablemente también la mandíbula. Esto lo que puede generar con el tiempo es que tengas migraña. O si lo que quieres es reprimir esa rabia, vas a tener que reprimir las ganas de gritar, y para esto vas a tensar tu garganta y probablemente también apretar los hombros, subirlos hacia arriba.
y esto por supuesto puede causar dolores de garganta recurrentes o tensión en los hombros, que es tan típica en muchísimas personas. Pero no solo eso, no solo que reprimes con tu cuerpo, sino que esa represión puede causar otro tipo de síntomas más mentales o psicológicos. Por ejemplo, si tú has vivido una herida de abandono, es bastante probable que en tus relaciones generes dependencia, porque eso es lo que te sirve para no experimentar este abandono. Obviamente esto es todo una manera de vivirlo de manera inconsciente. Y te voy a dar un ejemplo. En el próximo vídeo yo te voy a explicar cuál es como mi trauma principal, que está relacionado con mi figura paterna. Y una de esas cosas que yo viví es que tuve un padre ausente porque murió cuando yo era muy pequeña. Cuando ya era un poquito mayor, iba al colegio, yo era bastante buena estudiante y bastante sumisa ante los profesores, porque lo que buscaba era conseguir su atención. Necesitaba la atención de una figura, sobre todo masculina, que estuviera pendiente de mí, que me mostrara cariño, y por eso de alguna manera yo era a veces como la favorita del profesor, y eso a mí me ayudaba a vivir con esta herida de abandono que yo había vivido. Con el paso del tiempo es posible que tú ahora estés experimentando esa serie de consecuencias que tiene un trauma, pero que estén desconectadas de la experiencia original que los causó. Incluso es posible que la hayas olvidado por completo. Es por esto que si tú ahora tienes algún tipo de malestar físico o psicológico y te han dicho que es probable que esté originado por estrés o que tenga un origen psicosomático, lo más probable es que esté relacionado con una experiencia traumática que hayas vivido en el pasado. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con los traumas? Bueno, pues lo que hay que hacer con los traumas sencillamente es revivirlos, es revisitarlos, ir a la emoción originaria que sentiste en ese momento y dejarla salir. Es decir, es conectar con tu tristeza profunda, es conectar con esa rabia profunda y sacarla hacia afuera, para que tu cuerpo de esta manera pueda descansar, pueda estar en paz por fin. Y de esta manera tu trauma va a sanar. Solo necesitas eso, tener la valentía de ir a lo profundo. Pero por supuesto, esto no tienes que hacerlo sola. Esto se hace en un principio en un contexto seguro, como puede ser una sesión de terapia, o cuando tienes más experiencia, por supuesto sí que puedes hacerlo tú sola en tu casa, pero necesitas antes el acompañamiento previo de alguien que sepa. ¿Y qué es importante? También es importante conectar con el cuerpo. Por lo que te decía antes, las emociones son reacciones corporales. Por lo tanto, es imposible que a través de tu mente puedas revivir todas estas emociones. Necesitas ir al cuerpo, necesitas llorar, necesitas gritar, necesitas temblar, necesitas vibrar. Todas ese tipo de emociones es lo que necesitas vivir, y esto a través de la mente no se puede hacer. A través de tu mente puedes entender lo que pasó,
Y eso está muy bien, por supuesto, es algo que se hace, pero se hace a posteriori, ¿vale? Primero, vívelo y después ya le das una explicación, le das un contexto, lo que sea. Por eso, en terapia corporal emocional, ni siquiera es importante que recuerdes cuál es el origen, cuál es el trauma, no importa. Tu cuerpo tiene la memoria, tu cuerpo tiene esa memoria corporal que recuerda las tensiones, que recuerda cómo te colocaste, si te colocaste en una posición sumisa, si te pusiste dura para defenderte, lo que sea, ¿vale? Cada persona tiene su manera de ponerse ante un trauma y de verdad no importa que no lo recuerdes. Y para que todo quede más claro, te lo quiero explicar con esta metáfora. Imagina que un trauma es una herida que está infectada. Entonces, lo que necesitamos para sanarlo, para volver a experimentar calma, paz interna, es abrir esa herida, dejar que salga todo el pus, toda la suciedad que hay ahí dentro, es decir, que salgan las emociones que reprimiste, porque después lo que vamos a hacer es coser esa herida y va a quedar una cicatriz que te va a recordar que viviste una experiencia que te causó dolor, pero que ahora, en el futuro, no te va a causar sufrimiento. O si en algún momento conectas con ese sufrimiento, vas a saber lo que tienes que hacer, vas a ir a sacar la emoción y esto después te va a dar esa calma interna. Y todo esto es la manera en la que yo trabajo con mi método de terapia corporal emocional. Te ayudo a conectar con tu cuerpo para ir a esas emociones profundas, te doy técnicas para liberarlas y después automáticamente te aseguro que mis clientas experimentan paz interior, calma, se sienten mucho más seguras de sí mismas y tienen más herramientas para afrontar la vida. Entonces, ahora me gustaría que me dijeras tú en los comentarios si crees que tienes emociones reprimidas, si crees que estás experimentando algún tipo de consecuencia generada por algún trauma, aunque no lo recuerdes. Ya sabes que esto no es importante, explícamelo en los comentarios. Y si quieres conectar con tus sentimientos, suscríbete a mi página web porque te voy a regalar un ejercicio para conectar con tu cuerpo y sobre todo con tus emociones. Nos vemos en el próximo vídeo, te voy a explicar ahí mi historia personal, mis traumas, para darte un ejemplo para seguir entendiendo cómo es este proceso de resolver tus traumas. Nos vemos en la próxima semana. Te mando un abrazo enorme. Chao.